7:45 de la mañana, 7:45 en las Islas Canarias. ¿Y quién ha entrado en el estudio para abordar nuestra tertulia de lujo de hoy? Pues don Asís Timmermans, ¿qué tal está usted? Muy buenos días, muy bien. Bueno, yo creo que hoy, más que para abordar, para comentar sus comentarios. Me ha parecido muy bueno hoy su programa hasta el momento. Queda usted invitado a una cerveza, hombre. Esa era la idea. Pero lo digo en serio, pero vamos, ahora le digo por qué. A ver, ¿por qué? ¿Recrees en ello? Yo creo que el diálogo político está muy viciado, muy viciado. Entonces es un momento especialmente importante para que se señalen las cosas importantes. El objetivo de China, es decir, el afrontar el adversario principal que va ganando la guerra que se está librando, que es China, es el objetivo fundamental y prioritario de la administración Trump desde el primer momento. No estoy diciendo que eso justifique todo lo que hace la administración Trump en este momento, pero sí lo explica en gran medida. Entonces, si no se entiende que el objetivo es ese, no se entiende nada. Lo he citado alguna vez, perdona usted que me repita tanto, pero en la entrevista, parece que hace 1000 años, pero fue hace 3 meses, en la entrevista que tuvo Trump con Elon Musk en una conversación que tuvieron de más de hora y media, interesantísima, antes de las elecciones. En Twitter. En Twitter fue, sí, tiene usted razón. Me pareció interesantísimo porque eran dos personas muy inteligentes, muy relajadas, hablando de las cosas importantes y sin ningún tipo de presión. Entonces, sin que nadie le sacara, digamos, el tema o le obligara a hablar, enseguida Trump, a su forma un poco tosca, un poco directa sobre todo, ¿no? Dijo, es un error hacer que tus dos principales enemigos se alineen. Es decir, no puedes echar a Rusia en las manos de China y permitir que los dos avancen unidos de esa manera. Si no se entiende eso, no se entiende nada. Igual que en la famosa entrevista la rueda de prensa esta, en fin, frustrada o no sé cómo llamarla, de Zelensky con Vance y con el presidente Trump. No lo más importante, pero lo más claro, lo más clarificador es cuando le pregunta el periodista polaco, bueno, es que usted, claro, nosotros estamos decepcionados porque para nosotros Estados Unidos es el símbolo de la libertad, entonces claro, si usted se alinea con Trump, con Putin, y entonces Trump dijo, mire, yo no me alineo con Putin, y dijo, ni con nadie, yo estoy haciendo un proceso de paz, no puedo decir qué malo es Putin, qué asesino es, qué genocida es, y acto seguido descolgar el teléfono y decir, hola Vladimir, ¿qué tal? ¿Estás de acuerdo con lo que quiero del proceso de paz? ¿No? Y decía él, this doesn't work that way, eso no es así, no funciona así, no puede funcionar así, ¿no? Entonces, eso me parece claro. Luego puedes discutir cada medida, ¿no? Es como la política arancelaria de Trump o muchas otras cosas, quiero decir. Y eso es lo que ha estado usted haciendo esta mañana, ¿no? Intentar explicar cuáles son las claves, ¿no? O contar cuáles son las claves. A partir de ahí, cada persona yo creo que está más capacitada para opinar o por lo menos para entender algunas cosas, que yo creo que es nuestra labor. Usted y yo, bueno, yo no soy más inteligente que nuestros oyentes, al revés, yo creo que este programa tiene unos oyentes muy inteligentes, ¿no? Usted sí es muy inteligente y por eso yo le admiro. Bueno, no solo por eso. Madre mía, pero, dos cervezas ya. Es que vengo hambriento. Pero nosotros creo que nuestro papel es ese, es aportar algunas cosas. Si yo creo, o sea, cuando yo hablo de un libro, a veces puedo parecer pedante, es que no sé qué. Yo tengo la sensación de que si a alguno de nuestros miles y miles de oyentes a lo mejor se asoma a ese libro, que muchos se han asomado a ese libro, le puede ayudar o le puede interesar para entender algunas cosas. Si yo hablo de que la mujer de Álvarez ha sido vicepresidenta de Huawei en España, y no por casualidad, y que de hecho la quitaron de la vicepresidencia, en mi opinión, porque el escándalo era mayúsculo, porque Álvarez es el ministro de Asuntos Exteriores de España, y claro, que la mujer del responsable de la política exterior de España fuera una agente china,
agente china, era demasiado escandaloso. Bueno, si yo digo eso, es que no es por meter en Álvarez, que me parece un personajillo infame, es porque creo que es una clave que se le da a nuestros oyentes. Y yo creo que usted hace mucho eso, y esta mañana creo que es lo único que ha hecho usted, dar claves a la gente para que opine por sí misma. Por ejemplo, el tema que ayer pues salía en las redes, pero que nadie comenta en los medios, el acuerdo de minerales con Uzbekistán, que está Donald Trump negociando. Donald Trump no está imponiendo nada a Uzbekistán, Donald Trump no está esquilmando a Uzbekistán, Donald Trump está negociando un acuerdo con el que Uzbekistán está encantada porque va a tener tecnología americana para explotar conjuntamente con Estados Unidos minerales que son estratégicos y que en estos momentos es China quien los suministra, con lo cual exactamente lo mismo es lo que está pasando con el acuerdo de minerales de Ucrania. Exactamente. Que se han tenido que leer unas cosas en las redes. Estados Unidos quiere esquilmar a Ucrania. Que no, tío, que lo que está haciendo es darle a Ucrania la posibilidad de, primero, explotar sus yacimientos y obtener dinero para reconstruir el país. Segundo, tener a Estados Unidos de socio estratégico, lo que inmediatamente implica que Rusia no puede atacar a Ucrania porque estaría atacando a un proveedor de minerales estratégicos de Estados Unidos, igual que tampoco podría atacar a Uzbekistán. O sea, si es que, vamos, Trump es muy transparente. Luego, es un bruto hablando y dice barbaridades y se inventa cosas pero al final uno analiza su estrategia y dice, pues que tiene todo el sentido lo que está haciendo, igual que con lo de Groenlandia. Es exactamente por lo mismo, es por el tema de los minerales, igual que el acuerdo que va a negociar con Putin por el Ártico, por los minerales estratégicos. ¿Y todo ello por qué? Pues porque en estos momentos estamos dependiendo de China y China nos tiene agarrados por las pelotas a todos los occidentales. Yo, ahora que no está de moda, incluso está mal visto, me gusta citar a Adam Smith, que cuando decía, en uno de sus más famosos pasajes, ¿no? Si tú quieres algo del cervecero o del panadero, de un negociante, no le hables de tus necesidades, sino de las suyas. Es decir, ¿no? Haz como que quieres satisfacer sus necesidades, ¿no? Eso es así. No tardó ni un segundo Zelensky cuando se le ofreció, el gobierno ucraniano, cuando se le ofreció el acuerdo de minerales, no tardó ni un segundo en acudir a firmarlo, porque es lo mejor que le puede pasar a Ucrania, que los intereses, bueno, primero, que se le ayude a explotar en condiciones razonables esos minerales, y en segundo lugar que los intereses de los Estados Unidos coincidan con los intereses de Ucrania. Es lo mejor que le puede ocurrir, ¿no? Y luego, por otra parte, es analizar las cosas como son. O sea, es decir, China está librando una guerra a largo plazo y la va ganando, y la sigue ganando por goleada. Entonces, quiero decir, comparar el dominio de los recursos naturales por parte de Estados Unidos y por parte de China es no entender nada, Estados Unidos es un aliado objetivo, lo sigue siendo y lo seguirá siendo, del mundo occidental. Estamos en el mismo barco. Las barbaridades buenistas, ni siquiera buenistas. Hoy en las redes se comentaba mucho el comentario de Ángel Expósito, en fin, con el cual yo me llevo bien, me parece así un buen hombre, etcétera, pero quiero decir, comparar a Putin con Trump es no entender nada. Equiparar a Putin con Trump es no entender nada. Te puede caer muy mal Trump, puedes pensar que es un idiota, que es un tosco, que es un puedes pensar lo que quieras. El mundo libre está siendo defendido en este momento más que nadie por la administración Trump. Bueno, permítanme que corrija una mala educación por mi parte, porque me lío aquí a hablar con don Asís Timmermans y le dejo a la pobre doña Alba Vila sin ni siquiera presentarla. Doña Alba Vila, ¿qué tal está usted? Muy buenos días, don Luis. Disculpen el retraso, lo confieso, ha sido mi culpa. Estaba intentando, Luis, salvarme y no dejarme mal delante de la audiencia. Bueno. No quedas mal ni intentándolo. Ni aposta, quedaría usted mal. Bueno, vamos a introducir un tema que creo que es de lo más importante. Vamos a cerrar capítulo internacional y luego hablamos del hermano de Sánchez después de las 9. Ayer, pues Putin declaró que estaba dispuesto a negociar un alto el fuego inmediato, pero que habría que discutir los matices, etcétera, etcétera, etcétera. Ya está en Moscú Steve Witkoff, que en teoría ayer por la noche debió de tener una primera reunión con Putin y que permanecerá allí, creo que hoy y el sábado.
todo apunta a que habrá acuerdo de alto el fuego y que posteriormente se continuará con las negociaciones para el acuerdo de paz. Doña Alba, ¿qué sensaciones tiene usted? ¿Va a ser rápido? ¿Va a ser lento esto del acuerdo? A ver, yo creo que estamos todos expectantes, deseando que ese acuerdo sea rápido, pero al final con estas cosas estamos hablando de una negociación muy complicada después de muchos años de conflicto en Ucrania y parece que las cosas van a ser lentas, que la solución o esa paz que todo el mundo cacarea para Ucrania no va a llegar mañana ni pasado, sino que va a ser una cuestión de meses, algo más a largo plazo, y es totalmente también lógico y entendible cuando estamos hablando de una situación como esta. Otra cosa muy diferente, y me gustaría apartarlo de esta reflexión, es que se pueda llegar pues a una especie de tregua, una especie de parón mientras esas conversaciones sigan en lo que se refiere a ese conflicto sobre el propio territorio. Al final, la posición de Putin también es entendible. Ha sido Estados Unidos quien ha tomado la delantera en este asunto y el presidente de Rusia también tiene que dar algo con lo que contentar a su propia población. Saben que en estas cosas no solo importa lo que sucede en la guerra, sino también que la otra guerra es la del relato. Y en ese sentido, los ciudadanos de Rusia, Putin no puede sentir que les dejan con las manos vacías. Él también tiene que ver hasta qué punto. Es decir, en estas cuestiones las dos partes van a tener que intentar negociar, ceder en algunas otras cosas, pero ambas dos tienen que quedar, como bien decía Luis al principio de esta mañana, lo suficientemente satisfechas como para poder dar por finalizado el conflicto sin tener la sensación de que han perdido más de lo que podrían haber perdido. Si Exacto, no fuera así. Zelensky no puede vender al ucraniano, al ciudadano ucraniano, un mal acuerdo. Exacto. Putin tampoco puede vender de cara a su opinión pública un mal acuerdo. Tiene que conseguirse algo donde los dos puedan decir, bueno, hemos salido bien de la mesa de negociación. Claro, hay formas distintas de medir el éxito. El éxito parece un poco frívolo decirlo, pero el éxito no de alguien en un conflicto. O sea, quién gana es muy difícil de decir porque, claro, hay victorias pírricas, ¿no? Entonces, claro, Ucrania ha sufrido enormemente en su economía, sobre todo en su gente, ¿verdad? Tanto por los muertos y heridos como por el éxodo que ha sufrido, ¿verdad? Pero, dicho esto, Rusia en gran medida ha sido derrotada. Quiero decir, en gran medida ha sido derrotada comparándolo con sus expectativas. O sea, cuando el frívolo es poco decir, cuando la miserable administración Biden dio permiso a Rusia para invadir un poquito Ucrania, expresamente, solo un poquito, Rusia... Déjeme aclarar a la audiencia que es que lo dijo textualmente Biden. Si se trata de una operación limitada, la OTAN no intervendría. Y Zelensky le contestó públicamente, ¿está dando luz verde a Rusia para que nos ataque? Pues efectivamente, les estaba dando luz verde. En ese momento, la operación limitada consistió, entre otras muchas cosas, en bombardear la ciudad y el aeropuerto de Kiev e intentar un golpe de Estado. Es decir, el objetivo claro, no declarado, pero sí claro, de Putin en la guerra era crear un gobierno títere en Ucrania o digámoslo, un gobierno favorable a los intereses rusos. Era su objetivo clarísimo. Le llamó operación especial, lo cual sugería o implicaba una operación rápida. Entonces, de alguna manera, no quiero decir con esto que Putin no tenga el apoyo popular. Desgraciadamente, para mí, la popularidad de Putin en Rusia es enorme. Quizá no se puede saber exactamente la que es, porque obviamente es una persona que controla los medios de comunicación, los reprime, controla la oposición, etcétera, etcétera. Pero desgraciadamente esto es así. ¿Pero qué quiero decir con esto? Que ese es el balance. A partir de ahí hay que hacer una paz que los dos puedan aceptar, es decir, una paz que sea posible. Una paz que sea posible con los menores daños, en mi opinión, para el agredido, que
es Ucrania. Que es quien tiene la razón en este caso, ¿no? Sí. Lo que pasa es que eso es lo que hay que conseguir. Y aparentemente las cosas van deprisa. Decía Alba, que a mí me parece así, que los tiempos pueden ser unos u otros, porque claro, es que el propio Putin probablemente sería el más interesado de cara a su opinión pública para prolongar, digamos, el proceso de negociación. Bueno, hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a hablar pues de dos noticias que yo creo que son las más importantes de ayer. Primero, que le han pillado con el carrito del helado al hermano de Pedro Sánchez. Vamos, después de lo que hemos sabido por un informe de la UCO ayer, ya creo que sus posibilidades de librarse de la cárcel son cero pelotero. Bueno, de librarse de una condena, no sé si de la cárcel. Y segunda cosa, la operación contra la corrupción en el Parlamento Europeo, con la policía belga investigando a una quincena de eurodiputados presentes y pasados que al parecer estaban a sueldo de la empresa china Huawei. Pausa y vamos a ello. Don Eric Gutiérrez, ¿queda todavía alguna plaza para el desayuno del lunes? Quedan muy pocas plazas. Sé que lo digo siempre, pero esta vez... Concretamente, una o dos. Una o dos. Yo creo que en esos momentos estaremos hablando de una o dos. Recordemos esos desayunos en libertad, ese evento del próximo lunes a las 9:45, 17 de marzo, que podrán venir a ver el final del programa y ya quedarse a desayunar, que ya saben que es la parte más importante, ¿eh? Desayuno, vendrán aquí a desayunar churros con café. Qué bueno ese desayuno. Y podrán venir también a conocer a don Luis del Pino, que es una parte secundaria. Es una parte secundaria. Primero el desayuno, después de Luis del Pino, y ya en el último puesto del equipo, que también podrán conocerlo. Evidentemente, también se pasarán los tertulianos del día, que en ese caso, salvo algún cambio de última hora, deberían ser Julio Ariza, Iván Vélez y Marcos de Quinto, así que también tendrán la oportunidad de conocerlos. Ya saben, ¿cómo se pueden apuntar? Pues llamando al 91 616 2464. Lo repito, 91 616 2464. Apúntense las últimas 1 o 2 personas, porque como digo, tienen que dar máximo esas plazas para poder venir y bueno, conocer a don Luis. No sé, Asís igual quiere también pasarse, pero bueno, no hace falta que se apunte, don Asís, usted está invitado, puede venir cuando quiera. Bueno, muchísimas gracias, don Eric, y vamos con el hermanísimo, porque ayer es de esas cosas donde a uno le dan ganas de decir jaque mate. Apareció un correo de la UCO donde el director de uno de los conservatorios de Badajoz le manda la convocatoria de plaza para David Sánchez al director del otro conservatorio de Badajoz con el siguiente asunto en el correo electrónico: el hermanísimo. Es decir, el mismo día de la convocatoria ya sabían los dos directores de conservatorio en Badajoz que esa plaza iba con nombre y apellido. Ya después de esto me parece que no le libra del banquillo al hermanísimo nadie. Desde luego que no, pero es que no solo eso, porque hay un intercambio de diferentes correos electrónicos entre el hermanísimo, entre el otro Sánchez, el que no es presidente, y una conocida plataforma de alquiler 3-4 meses antes de esa creación de plaza, antes de que se produjese ese proceso de adjudicación de la plaza en Badajoz, en los que el propio Sánchez decía que estaba buscando ya una vivienda en Badajoz, porque decía que iba a estar allí por una larga temporada, que buscaba un alquiler de entre 3-4 meses, pero con opción a que luego la cosa pudiera complementarse. Esto desmonta además su propia declaración ante la magistrada Beatriz de Viedma, en la que decía que estaba en una cafetería y que se había encontrado la oferta buscando por Google y que de repente dijo que iba a participar en la misma. ¿Cómo puede ser que 3-4 meses antes sepas que ya vas a sentarte en Badajoz cuando todavía en tus planes no está? Es totalmente incomprensible. Desde luego sí que parece, estamos todavía en la fase de investigación, por el momento siguen las diferentes indagaciones oportunas. Sin embargo, parece que la magistrada lo tiene todo bastante claro, ¿no? Lo siguiente, transparente como el agua, porque la mayoría de esos autos se dicen muchas cosas de forma muy firme, y lo último es precisamente eso que conocíamos ayer, que esa plaza se creó por y para, sobre todo a raíz de ese intercambio de correos entre los diferentes directores, en los que ya sabían, incluso se hablaba del hermanísimo, mostraban su asombro porque se creara esa plaza y sabían que iba a ir directamente para el hermano del propio Pedro Sánchez. Como decimos, la investigación es
está en marcha, pero todo parece apuntar a que finalmente David Sánchez acabará en el banquillo y desde luego condenado, no lo siguiente. Le han ampliado, de hecho, los cargos, Sí. ¿no? Que es curioso Eso es. esto. Porque, bueno, hay dos cosas. Bueno, primero, esto está claro, ¿no? La creación de una plaza de forma artificial para él. Pero es que, claro, sucede esto y ¿qué es lo que hace el hermanísimo? No aparece. Se va a vivir falsamente, o sea, fija su residencia en Portugal. Hace todo tipo de cosas raras, exige aumento de sueldo, no trabaja, no sabe dónde está su despacho porque no ha ido jamás, porque no le interesa, se va a Tailandia, pide baja. O sea, quiero decir, macho, ¿qué es Que esto? encima de que la lías, intenta por Claro. lo menos hacerlo de una forma No, un poco se- más se- disimulada. se marcó un Jessica, ¿no? Total. Claro, es decir, bueno, porque yo lo valgo, es ese. Pero en segundo lugar, se han ampliado los cargos, creo que recordar que a tráfico de influencias y a prevaricación. ¿Por qué? Porque se entiende que la concesión de una plaza mediante, ¿cómo se llama?, comisión de servicios al asesor de Moncloa habría sido promovida o conseguida por el propio David Sánchez. Esto yo entiendo, no he conseguido leer el auto, lo digo así, pero entiendo que es el espíritu. Y yo creo, fíjate, va contra mi interés el confesarlo, que esto es una ficción. Yo creo, estoy hablando de lógica y de convicción y de cosas que me han contado, pero no puedo probar absolutamente nada. Yo creo que claramente Pedro Sánchez o un propio llama a su sumiso responsable del PSOE en Badajoz y le dice, me coges a mi hermano ahí. No sé por qué ahí precisamente, pero ahí, me coges a mi hermano ahí. Me haces una plaza para mi hermano. A las órdenes, jefe, porque además el responsable del PSOE en Badajoz y presidente de la Diputación tiene que congraciarse con Pedro Sánchez porque se ha opuesto a su elección como secretario general del PSOE. Bueno, esto lo hace Pedro Sánchez. No puedo probarlo, pero no tengo ni la menor duda. Y Pedro Sánchez hace una cosa que es un patrón, que lo hace con su mujer, lo hace con su hermano y vete a saber con qué lo hace, que es poner los servicios del Estado, poner los recursos del Estado al servicio de él mismo para ir a conciertos de música, de su familia, de sus hijos, de su hermano, de quien corresponda. Entonces, no tengo ninguna duda, cuando digo que es Pedro Sánchez, no tengo ninguna duda de que con el conocimiento o por la orden de Pedro Sánchez se adscribe a un funcionario de Moncloa al servicio particular del hermano de Pedro Sánchez. Esto es lo que estamos juzgando. Esto es el elefante en la cacharrería. Y de este delito, o sea, del delito de tráfico de influencias y del delito de prevaricación que se ha ampliado, que se ha atribuido inicialmente o indiciariamente a David Sánchez, ¿quién es responsable realmente? ¿David Sánchez? ¿El poder de traer a un funcionario lo tenía David Sánchez o lo tenía el hermano de David Sánchez, don Pedro Sánchez? ¿Quién lo tenía? Yo tengo la convicción moral de que era el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Pero también tengo la convicción moral de que a Pedro Sánchez le importa un pito todo salvo él mismo. Está dejando no solo que incriminen a su hermano, sino que le atribuyen conductas que, en mi opinión, tienen toda la pinta de ser del propio Pedro Sánchez. Es increíble. Por su propio poder está dejando que se arrastre por el barro moralmente a su mujer, a su hermano, a su principal colaborador. O sea, Pedro Sánchez es todo menos el del código rojo, es decir, este tipejo, ¿no? Este militar tremendamente autoritario que en algunos hombres buenos acaba diciendo yo ordené el código rojo, Bueno, está muy mal y va a la cárcel, pero al menos, con perdón, le echó narices, ¿no? Al menos dijo, yo soy el que ordenó el código rojo y lo creo, ¿no? Y claro, Pedro Sánchez va a salir diciendo, por supuesto, yo soy el que ordené que hicieran una plaza para mi hermano y yo soy el que adscribí al funcionario de Moncloa al servicio único y exclusivo y particular de mi hermano. Y yo lo hago porque yo soy imprescindible para España y todo lo que sea mi voluntad es bueno para España. Eso es lo que piensa Pedro Sánchez, pero no va a tener el valor de decirlo aunque le imputen a su hermano.
Pero por eso precisamente en el día de ayer, en ese paripé que montaron en la Moncloa con todas esas reuniones, qué horror, Alba. El propio Pedro Sánchez, si uno se fija en las imágenes, está muy nervioso e inquieto, sobre todo con esa reunión con Alberto Núñez Feijóo, porque mientras el presidente del Partido Popular está como muy tranquilo, él le entrelaza las manos con un gesto de tensión que es brutal, incluso están blancas, pálidas, se le nota que había algo que no le cuadraba en su agenda del día y precisamente supongo que también sabía que precisamente lo que iba a salir, ¿no? Y lo que iba a pasar con el caso de su propio hermano. Otra prueba de ello es que sabemos que en nuestro país las cosas en cuanto a medios de comunicación, polémicas y debates se refieren, no suceden al azar, sino que parecen ser una estrategia bastante bien calculada. Hoy se cumplen 5 años de aquella declaración del estado de alarma por el coronavirus y justo esta semana muchos medios de comunicación, como es lógico y normal, pues están haciendo programaciones especiales, documentales, pero curiosamente en el día de ayer Televisión Española, el ente público, recuerdo, la televisión de todos los españoles que financiamos con todos nuestros impuestos, emite un programa especial. Después de ese programa especial se emite un documental que se llama, no me quiero meter en el debate que hay ahora entre la Comunidad de Madrid y la ministra Mónica García, la titular de Sanidad, porque no viene a cuento, 7.291, que ya me he aprendido el nombre de tanta cantinela. Se fijan directamente en la gestión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, sin entrar a valorar tampoco esta cuestión, pero esta mañana he podido ver el documental, le he echado un vistazo un poco por encima y desde luego no sé lo que habrá costado esta producción. Está hecho por Producciones Inolvidables, si no me equivoco, no sé cuánta subvención habrá recibido para la realización del mismo, pero si uno lo ve es una enorme cutrada, no sé si lo puedo definir así porque es una sucesión de vídeos, una entrevista, parece como algo montado muy rápido para que saliera ya sin un tiempo de preparación como se suele ver en otro tipo de documentales que además un formato, una producción de este estilo suele tener una imagen muy bien cuidada, un audio súper correcto. Y en este en concreto se ve como que ha sido deprisa y corriendo, de hoy para mañana. Entonces, precisamente, yo tengo también la convicción de que esto se ha sacado precisamente y se ha generado un debate acerca de lo que sucedió en las residencias de la Comunidad de Madrid en su día para poder tapar el resto de escándalos de corrupción. Ya no solo hablamos del caso Koldo, sino en concreto del hermanísimo, porque al final estamos viendo, es que es gravísimo, el hermano del presidente del gobierno, que se le ha creado un puesto ad hoc única y exclusiva para él con maniobras desde el propio Palacio de la Moncloa, porque recordemos que más allá del papel que haya podido tener o no el presidente del gobierno, el propio Pedro Sánchez, hay un alto cargo de Moncloa que está implicado en este asunto y que el propio hermano de Sánchez, cuando llegó al puesto en Badajoz, le contrató directamente para que fuese a Badajoz a trabajar con él. Es que es todo muy... Sí. Y es un patrón de conducta, o sea, verdaderamente es un autoritarismo brutal. En eso tenía razón Feijóo. Otra cosa es que colabore erróneamente o no con la estrategia, pero se está consolidando una autocracia en la cual el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se comporta como un auténtico dictador. Por cierto, la imagen, es que Alba ha sacado de golpe 7 temas, claro, los ha sacado de golpe. No, los ha sacado de golpe porque es verdad que están interconectados, pero es que es precisamente lo que buscan, bombardearnos a información para que se nos olvide lo importante que les salpica a ellos, claro. Y dentro de esto hay una clave, no es la única clave, pero hay una clave que es la personalidad de un señor, de Pedro Sánchez, que ayer estaba intentando jugar el papel de rey. Claro. O sea, ayer Pedro Sánchez, o sea, ¿qué broma es esta de que lo fundamental en una reforma presupuestaria, que es la de supuestamente pues tener que dedicar más dinero a la defensa, etcétera? O sea, ¿qué broma es esta de que hagas una rueda, como si fueras el rey haciendo una rueda de entrevistas para elegir presidente del gobierno, que hagas una rueda de contactos poniendo al mismo nivel a Feijóo, ¿no? Al partido más votado en España, al que tiene más diputados en el Congreso, y lo pones al lado de Herri Batasuna, de los... Pero eso no es sorprendente, lo sorprendente es que Feijóo se deje poner al lado. Claro, es que de Feijóo, de los golpistas catalanes, etcétera. A mí, de verdad, lo digo con toda la buena voluntad del mundo, o sea, un asesor de Feijóo le tenía que haber dicho no.
No puedes ir, no puedes ir en estas condiciones. Tú tienes que ser convocado por el presidente del gobierno, tienes que hablar con él, pero no al nivel del golpista catalán, del cutre de rufián tal o de la batasuna que por primera vez condenada entró por terror. en el Palacio que por primera vez Sí. entró en el Palacio de la Moncloa Bildu. Atención, ojo. Claro, entonces eso fue un error de Feijóo ir. Es que fue un gravísimo Totalmente. error. Quiero decir, En realidad no, si vemos que la estrategia del PP lleva siendo desde hace muchísimos años la de mantener a su base social con el complejo de indefensión aprendida. Sí, O eso sea, lo ha quiere dicho, que su sí. base social sea sumisa, quiere que su base social acepte la superioridad moral de la izquierda. Por eso nunca va a degüello contra Sánchez, por eso siempre sale a ofrecer pactos a Sánchez, no importa lo que haga. Por eso nunca replica cuando Sánchez impone su relato sobre la pandemia, impone su relato sobre la Dana. Feijóo necesita, para poder hacer las mismas políticas del PSOE sin que su base social salte, necesita que su base social agache la cabecita, que esté siempre machacada, que esté siempre, pues como la mujer maltratada, que acepta cualquier barbaridad que su maltratador le lo hace. que pasa es que, fíjese, cuando decía yo hoy que de verdad, que su programa hasta la tertulia, que me ha parecido muy bueno, es porque hay un patrón muy preocupante. O sea, que Feijóo, que el Partido Popular sea parte de ese patrón o no. No quiero entrar ahora en eso porque sé que parte del votante del Partido Popular, por lo menos una parte, no es conscientemente parte de esa estrategia. Bueno, dicho esto, hay un patrón preocupante que es aprovechar o crear, cualquiera de las dos cosas, aprovechar o crear una situación de crisis brutal para justificar un paso más adelante para el control social. Hay un patrón importante. El tema del virus fue muy claro, muy claro. Es decir, hay un virus, por cierto, hay un auténtico atentado contra la salud pública en el mundo causado por las autoridades del gobierno del Partido Comunista Chino. Porque hay un accidente en Wuhan o hay un escape en Wuhan y lejos de ayudar a que eso se limite, el Partido Comunista Chino lo único que le preocupa es utilizarlo en beneficio propio y en perjuicio de Occidente. Bueno, pero a lo que voy, hay un patrón muy claro y muy preocupante en el gobierno español, en el Partido Socialista, también en otros, pero en el Partido Socialista, que es utilizar el virus para el control social. Entonces hacen hasta auténticos experimentos en los cuales un disciplinado mando de la Guardia Civil, un coronel de la Guardia Civil, llega a decir, a leer, no a decir por las buenas, a leer que su objetivo es minimizar en redes sociales las críticas al gobierno. Y lo dice, o sea, están trabajando para eso. Todo única y exclusivamente, recordemos, para que todos acudieran a aquella manifestación de 8M, que era la puesta de largo de aquella famosa ley de Irene Montero del sí que permitió que a día de hoy se estén liberando violadores. Sí, claro, pero todo eso no importaba. O sea, quiero decir que importaba que murieran 40.000, 80.000 o 130.000 personas. Es que no les importaba. Lo que les importaba era cómo les podía servir eso para su control social. Y lo aprovecharon a fondo. Y además con éxito, porque a mí ya el votante del PSOE, es que no quiero ni hablar de él, pero es que el votante de la derecha justificaba cualquier cosa siempre que fuera por el bien común. Y cuando es por una situación de pandemia, lo justificaban. Entonces, tú no lo justifica hoy en día. Y lo justifica hoy en día. Tú no podías decir, más preocupante. Hombre, pero fue inconstitucional el estado de alarma. Pero, claro, el encierro en realidad, cualquier experto en enfermedades respiratorias te decía que eso era contraproducente. Pero no puedes discutirlo porque no, pero es que era por el bien. Entonces, cualquier cosa por el bien. Y en la guerra de Ucrania, en la invasión de Ucrania, es que sucedió algo muy parecido. Durante mucho tiempo la inflación, que no tiene nada Totalmente. Es que, claro, si uno no entiende qué es la inflación, que no digo que lo tenga que entender todo el mundo, pero la inflación es el aumento de la cantidad de dinero. No es otra cosa, es la pérdida del valor del dinero. O sea, una guerra no causa en sí inflación. Causa inflación si provoca un aumento de la cantidad de dinero. No voy a entrar en eso. Pero tenías de repente a Pedro Sánchez justificando en el Parlamento y en todos lados que es que el hámster me ha comido los deberes. Es decir, que es que por la guerra de Ucrania ha subido los precios. Subido el aceite. Cuando llevaban 2 meses subiendo. Sí, o por no sé qué. Entonces es eso, ¿no? Y entonces por la guerra de Ucrania voy a justificar algo. Y ahora está pasando algo muy parecido, pero ya quiero decir que el autócrata se va cansando de justificar. Ahora ya, ¿os acordáis que se disculpó cuando dijo
cuando dijo que de quién depende el fiscal, luego matizó sus declaraciones. No, hombre, lo que quería decir... Ahora ya no le importa. Ahora ya, hace un año o hace unos meses, dice que esta legislatura va a ser larga con el apoyo del Parlamento o sin el apoyo del Parlamento, con dos narices. Y lo de ayer es el segundo paso de eso. Exacto, Alba, exacto, pienso exactamente igual. O sea, es decir, yo me siento que es la estrategia, del terrorismo, de cuando los golpistas o los terroristas lo que querían es la constitución de una serie de mesas entre partidos que sustituyeran la voluntad popular. Bueno, pues ayer ya, o sea, directamente este señor, para hacer lo más importante que hace el Parlamento, que es autorizar el gasto, los presupuestos son lo más importante que hace un Parlamento. El nacimiento del Parlamento, la esencia del Parlamento, no es la aprobación de leyes. Es la aprobación de los presupuestos que puede gastar un gobierno. El gobernante. Eso es el Parlamento nace para eso. Para eso nace. Y esa es su mayor esencia. Y resulta que este autócrata llega y entonces dice que no, como claro, lleva sin presupuestos. ¿Cuántos años llevan presupuestos prorrogados? 2 años. Es decir, ¿Que solo va a llevar al Congreso los diputados? Lo que sea impepinable, es decir, lo único que sea necesario, porque sí. Dice que la gestión, claro, pues que eso se va a decir con unos criterios políticos que él va a decidir en el Palacio de la Moncloa, porque él dio esta rueda de prensa en Finlandia donde dijo que no iba a ponerse a explicar allí cuál era su plan de rearme, básicamente porque no lo tiene, tampoco lo tenían el día de ayer, pero en fin, dice que lo va a explicar a los españoles. Pues el sitio en el que el presidente del gobierno debe explicar esto al resto de la ciudadanía es o bien en el Congreso de los Diputados o a través de una declaración institucional, no a través de una ronda que no sirve en absoluto para nada, sin ningún tipo de agenda, sin ningún tipo de plan, con todos los dirigentes menos el tercer partido del gobierno, que recordemos, el tercer partido más votado de España, excluido. Cuando partidos que representan a un 3 y a un 6% de la población tienen más capacidad de decisión incluso que cualquier otro. Pero en fin, coge, hace este paripé, este show en el Palacio de la Moncloa. Primero dice que va a salir a comparecer en rueda de prensa, luego no, coloca a José Manuel Álvarez a responder al líder del Partido Popular. ¿Qué pinta el ministro de Asuntos Exteriores en esto? El portavoz de Huawei, ¿no? Exacto, absolutamente nada. Para luego a las 6 de la tarde ya salir el presidente del gobierno diciendo que se va a saltar todas las reglas democráticas a la torera porque la decisión va a ser suya. Es decir, está creando un gobierno basado en sus propias decisiones, un gobierno personal. Es el gobierno de Pedro Sánchez, única y exclusivamente. Claro, Es que, claro, yo creo que es posible que suene a sutilezas. Es como, repito, cuando le dices a alguien de la derecha incluso que los estados de alarma fueron inconstitucionales y te dice, bueno, ¿y qué? Esos son fruslerías, ¿no? Esto de saltarse la Constitución, ¿no? Empezar y tal. Claro, bueno, pues la fruslería es que el presidente del gobierno, como dice Alba, ha decidido que el Parlamento es prescindible, que las elecciones son prescindibles, que todo es prescindible. Pero, insisto, a mí no me preocupa lo que Sánchez haga. A mí lo que me preocupa es que Feijóo le ayuda a hacerlo. Porque Feijóo estaba ayer en Moncloa legitimando el que Sánchez se salte al Parlamento. Pero además es que yo de verdad creo que hay veces que entiendo que si tienes de asesores a Borjita Semperia y a compañía y si tienes que lidiar con González Ponso, es decir, claro, con esos bueyes lo increíble es que no te hayas... Bueno, yo qué sé. Pero lo de ayer era tan claro, fue tan humillante, tan vergonzoso, o sea, contribuía tanto a eso, lo que quiere el califa en vez del califa, es Pedro Sánchez, que ¿por qué? ¿Qué necesidad había, Feijóo, de eso? ¿Qué necesidad? Claro, ya sé que Luis dice, no, porque es que son una coalición y en realidad esto es un paripé y tal. Bueno, yo, de verdad, no lo sé. A mí ¿Usted está dispuesto a creer que actúa con buena voluntad? No exagere, yo no he dicho eso. Bueno, pero usted está dispuesto a admitirlo como hipótesis. No, yo tiendo a pensar más en la confluencia de intereses que en las conspiraciones coordinadas, ¿vale? Entonces, yo sí creo, desde luego, que el Partido Popular es un partido netamente socialdemócrata, o por decirlo algo, o socialista moderado. Creo, desgraciadamente, que el votante en general español, el del Partido Popular, también responde a ese patrón, y eso tiene consecuencias muy grandes porque no hay un discurso alternativo. A mí lo que me preocupa es que no hay un debate real de las cosas. Eso es lo que me preocupa. Entonces, que Feijóo conscientemente sea parte de un sistema en el que nada puede cambiar,
Bueno, no lo sé. Rajoy, desde luego, forma parte de un sistema en el que nada puede cambiar. Si Feijóo se identifica con la política de Rajoy, es lo mismo. Eso es así. Lo que pasa es que a mí lo que me importa es lo que se haga en España, no quién lo haga. Claro, es precisamente lo que quería añadir, que a mí el espíritu con el que Génova 13 actúe me da exactamente igual. Prefiero juzgarle por sus propios hechos y lo que estamos viendo. Claro. Es ridículo. ¿Para qué vas a una reunión en la que además llevas horas salpicando mezclando los medios de comunicación diciendo que esta reunión no sirve para nada, que no te han enviado ninguna agenda, que has salido como has entrado? Pues ¿Y no qué vayas. esperabas? Pues no vayas, claro. ¿Qué esperabas? Pues no vayas. Además es que vete al Parlamento, vete Claro. en ese momento, vete al Eso Parlamento, es. vete a la puerta del Parlamento, te lleva allí a tu gente y di, aquí estoy esperando a que venga el presidente del gobierno y no me voy a ir de aquí hasta que venga el presidente del gobierno. Haz una declaración institucional, monta el O show. adelántate, si estás de acuerdo con que España debe rearmarse, Claro. presenta tú un plan. Sí, señor. Presenta un plan, haz unas propuestas. Es que, ¿qué problema tenemos en España? O sea, ¿cuál es nuestro problema? ¿Nuestro problema es gastar el 2%? ¿Nuestro problema es que la seguridad social está quebrada? Quebrada, señores, quebrada. No, es verdad, no es verdad. No, usted lo que dice es que puede hacerse utilizando gastos públicos, etcétera. No, yo lo que digo es que es una trampa saducea el que me metan la mano en el bolsillo, Sí. me sacan dinero de impuestos y dicen, y ahora de esto de aquí lo quito y lo meto en el sobre de la seguridad social. Y luego dicen, ¡ay, es poco lo que hay! Oiga, pues ponga más en el sobre de la seguridad social. Es un debate distinto. La seguridad social es un sistema en que deben entrar ingresos por parte del trabajo para financiar la propia jubilación de ese propio trabajo. Y en ese sentido está quebrado sin ningún tipo de tal. Que usted diga que se puede reflotar o sostener de otra manera. Bueno, es un debate distinto, pero lo que quiero decir es que el problema que tiene España no es ese. El problema que tiene España es que los gobernantes en general sirven a los intereses de potencias extranjeras en contra de España. Es decir, los González Pons, los Accento de Pepiño Blanco y Alfonso Alonso, los Álvarez, cuya mujer le colocan de momento. Ha pronunciado usted las palabras mágicas. Pausa publicitaria y vamos a hablar de Huawei. Bueno, mientras que al hermanísimo se le pone cara de banquillo. Ayer saltaba el escándalo en Bruselas con registros en numerosos inmuebles por parte de la policía belga, precintado de 2 despachos de asesores de europarlamentarios y filtración de que se está investigando a 15 eurodiputados y ex eurodiputados por aceptar sobornos de la empresa china Huawei, que quería imponer sus soluciones 5G para las nuevas redes de telefonía móvil. Es el enésimo escándalo que vivimos en Bruselas. Ya hemos visto el Qatargate, que luego resultó que derivaba en el Morocco-gate, gente prácticamente toda ella vinculada al Partido Socialista, cobrando de Marruecos y de Qatar. Vamos a ver quiénes salen en esto de Huawei, porque quiero recordar que hay un lobby, que es Accento, el de Pepiño Blanco, que está formado por expolíticos del PP y del PSOE. Están Elena Valenciano, Pepiño Blanco, Alfonso Alonso, del PP, y más gente. Se dedican a hacer lobby para Huawei en Bruselas, con lo cual qué incertidumbre, qué eurodiputados y ex eurodiputados serán detenidos por la policía. ¿Habrá alguno español entre ellos? Es tremendo, pero esto pasará como pasarán las tormentas, como hemos visto con otros casos de corrupción. Lo grave aquí es que estamos hablando que hay muchas cosas que apuntan directamente a España y diferentes miembros que en mayor o menor medida han estado relacionados con la política española. Recordemos que la pareja mujer, no sé si están casados o no, de José Manuel Álvarez fue vicepresidente en España de Huawei entre el año 2022 y el año 2023. Ojo también con eso. Bueno, sí que es cierto que en otras ocasiones que hemos hablado de Huawei siempre hemos mencionado también como esas sospechas de un espionaje por parte de la multinacional tecnológica en favor del régimen comunista chino. Es importante señalar también que hay una ley, que es la Ley de Ciberseguridad de la República Popular de China, que está en vigor desde el año 2017, en la que aparece
precisamente implícito como Huawei no puede dar un paso si no está aprobado antes por el gobierno comunista de China. Cuando empezaron estos rumores, el propio gobierno de Estados Unidos prohibió o limitó las acciones de Huawei en el territorio estadounidense y claro, en ese momento la tecnológica esperaba que la Unión Europea no siguiera los mismos pasos. Es ahí cuando entra el propio Zapatero con esa consultora de Acento para mediar en favor de China para que Europa precisamente no hiciera lo que en Estados Unidos, de limitar a Huawei y no excluir a esta multinacional china y así poder seguir, como decimos, con esa sospecha aún así de que pudiesen acceder a información de los diferentes ciudadanos. El propio Zapatero además habría usado al propio Javier de Paz para presionar. Es decir, estamos hablando de una red de intereses brutal que se extiende y que al final también el propio Zapatero, que en un primer momento hacía el lobby en favor de Venezuela, llevamos ya un tiempo comentando cómo eso había girado hacia China y ahora empezamos a ver los primeros coletazos. Recordemos que Huawei ha pagado entre 200.000 y 300.000 euros a Acento, la consultora esa donde están Pepiño Blanco, Alfonso Alonso, Elena Valenciano, el hijo de González Pons, José María Lasalle, etcétera. O sea, etcétera. Lasalle está allí. Sí, y que hombre, Huawei, ojo, claro. es cliente de la empresa de las hijas de Zapatero. Sí, es que, quiero decir, los socialistas son muy pro-chinos, muy anti-españoles, pero les encanta el dinero, lo cual me parece muy bien. A mí me da, ¿cómo puedes, qué bien, qué satisfactorio es traicionar a tu país cuando te haces rico? Esto me parece así. Por matizar o por ampliar, yo creo que China, que repito, está librando una batalla desde hace muchos años y la va ganando, tiene formas legales e ilegales de comprar los servicios. Las legales son las de Acento, es decir, tú contratas a una empresa, a un lobby, para que trabaje en contra de los intereses de España y a favor de los intereses de China. Este es el caso de Acento, es decir, Alfonso Alonso, PP, Pepiño Blanco, PSOE, etcétera, están trabajando a sueldo abiertamente en contra de los intereses de España. Trabajarán para el Reino de Marruecos, trabajarán para quien pague mejor. Luego hay un lobby, digamos, estrictamente hablando, que está concretamente en la calle Velázquez 24. El lobby, estrictamente hablando, de José Luis Rodríguez Zapatero. Un lobby chino, que está, repito, ahí, que pueden ver ustedes, se llama Gate Center, como suena, bueno, más o menos como suena, y que ahí están los que hacen lobby con dinero chino a favor de los intereses de China. Luego a quien no puede pagar porque es incompatible, a quien tiene que comprar voluntades sin que se sepa que las compra, eso se le llama soborno. Pero me gustaría, yo añadiría más datos al tema. Ayer publicábamos que hasta el momento Marco Rubio, el ministro de Asuntos Exteriores de Donald Trump, pues ya ha mantenido conversaciones oficiales con más de 80 países, entre ellos algunos como Suazilandia y Burundi. Y sin embargo, todavía no ha hablado con el gobierno español, con el ministro de Exteriores Álvarez. Pregunto, ¿tiene algo que ver, aparte de la postura estúpida de nuestro gobierno, donde Sánchez se ofrecía para liderar el frente anti-Trump en la Unión Europea y tal, ¿tiene algo que ver el hecho de que Álvarez, su mujer, haya estado trabajando para Huawei? ¿Tiene algo que ver el hecho de que Sánchez haya anunciado que va a ir en abril a visitar China para suscribir acuerdos de cooperación ultramillonarios? ¿Tiene algo que ver todo eso con el hecho de que Trump cometiera ese aparente error cuando le preguntaron al principio de su mandato por España y dice, esta está en los BRICS, ¿verdad? Que de error no tenía nada, estaba lanzando un mensaje clarísimo. ¿Nos ha situado Estados Unidos en el bando enemigo contra el que está combatiendo? Porque tengo la sensación de que sí. Nos ha situado donde estamos. Sí. Es decir, yo lo he citado muchas veces, pero hace 20 años o 15 años, no tanto, en una entidad que presidía mi querido Alejo Vidal Cuadras,
recuerdo que personas que venían, era un seminario privado, personas que venían nos decían que había un problema esto era durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, había un problema porque España ya se estaba hablando de que España era parte de un eje, que era el eje Caracas, La Habana, Madrid. Y se decía medio en broma, pero medio en serio. Ahora mismo, no hay ninguna duda. Es decir, España es un país que sirve a los intereses del cártel del narcotráfico, que es lo que es Venezuela, y sirve de forma directa y vendida a los intereses de China. Entonces, pues es que nosotros somos enemigos de España. Eso nos puede... Perdón, enemigos de Estados Unidos. Eso nos puede causar muchos problemas de malestar económico, social y político a corto plazo. Es decir, Estados Unidos, vamos a ver, aquel suicidio que cometimos despreciando nuestra mejor posición en política exterior que ha habido en los últimos 100 años, que es la crisis de Perejil, lo estamos pagando. Es decir, el tema de Perejil, la defensa de Perejil, no tenía nada que ver con la isla de Perejil. La isla de Perejil no le importaba en absoluto al gobierno español. En absoluto, ni siquiera la reclamaba. Lo que le importaba era el apoyo de los Estados Unidos. Jugó esa carta en el Consejo de Seguridad apoyando la acción de Estados Unidos en Irak y reclamando su posición en Europa mediante la asociación con países importantes como Polonia, etcétera, con países de tamaño medio o grande, y convirtiéndose en el aliado fundamental en el estrecho de los Estados Unidos en competencia con el Reino de Marruecos. Eso era la política exterior española. La isla de Perejil no era más que la razón para ponerla en marcha. Y resulta que el infame Zapatero ganó unas elecciones encabezando un movimiento para destruir toda la posición importante que había adquirido España en Europa y toda la relación privilegiada que tenía España con Estados Unidos. ¿A cambio de qué? A cambio de hacer negocios directamente, señor Bono, con el gobierno de Venezuela, con el narcocártel, el cártel de narcotráfico de Venezuela, de relaciones con Cuba, de relaciones privilegiadas con China y de relaciones privilegiadas con la Rusia de Putin. Eso es lo que, desgraciadamente, con manipulación o sin manipulación, apoyó el electorado español, la izquierda rabiosamente y gran parte de la derecha catolicona, que empezó a decir: ¡ay, la guerra de Irak! ¡No a la guerra! ¡Ay, viva la paz! ¡Ay, paz y amor! ¡Ay, salvemos los delfines! Muy bien, te has cargado la posición española de España, la posición internacional de España. Esa vuelta al corazón de Europa ha significado que España ya no cuenta nada, no cuenta absolutamente nada, pero todavía no hemos empezado a pagar el precio que vamos a pagar por ese suicidio auténtico. Bueno, y fíjense cómo están ahora los del no a la guerra, ¿eh? Claro, pero hay una cosa, es que yo hoy de verdad no sé qué me pasa, que estoy alabando demasiado a don Luis del Pino. 3 cervezas van ya. Si tú no me sabía yo eso, sino también me apuntaba. También, otra cerveza para usted. Es que los elogios son gratis. Pero si tú consideras posible imponer un gasto bueno y un gasto malo, es decir, que la gestión de una empresa sea buena si haces lo que yo digo, que es apoyar proyectos medioambientales y no sé qué, no sé cuántos, entonces tú ya tienes el control sobre las empresas, aunque no las hayas nacionalizado. Sí. Con lo cual, si mañana tú decides que lo bueno es comprar armas, o podrás obligarles a comprar armas. Tuve el otro día una discusión en una asociación de fundaciones que decía que es que las fundaciones tenían que, en sus compras, en sus contratos, los contratos por los que compraran suministros o lo que fuera, tenían que aplicar criterios éticos, porque claro, una fundación no puede comprar solo al mejor precio, sino que tiene que comprar a proveedores que respeten el medio ambiente, que cumplan la Agenda 2030, que no sé qué, no sé cuántos. Y yo decía que salven los delfines, decía yo,
No. Si impones eso, y eso está muy impuesto en las grandísimas empresas, las más grandes empresas, está impuesta en las políticas de integración, las políticas medioambientales, de sostenibilidad, etcétera, 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 etcétera. Bueno, pues mañana el poder político que te ha impuesto esto ya te puede imponer que lo ético es dedicar tu dinero a fondos que, por ejemplo, que apoyen o que faciliten el rearme europeo, por ejemplo. O lo que haga falta, porque ya no estamos discutiendo, esto es lo de los hermanos Marx, ¿no? Se acostaría conmigo por 100 euros, pero se acostaría conmigo por 1.000.000 de euros, ¿sabes? Y por 100 euros, ¿pero qué dice usted? Y dice, ¿qué se ha creído que soy yo? Y le decía, no, lo que es usted ya lo sé, ahora estamos discutiendo el precio. Esto decían los hermanos Marx. Bueno, pues es lo mismo, si el poder político puede decirte lo que es bueno y lo que es malo, ahora ya puede decirte cualquier cosa. Bueno, pues invoco aquí a don Eric Gutiérrez. Fiu. Ahí está, don Eric Gutiérrez entrando por la puerta del estudio para que nos traiga la opinión de los oyentes. Don Eric Gutiérrez, ¿qué preguntábamos hoy a los oyentes? Dejemos que los tertulianos se pronuncien y luego... Yo he votado, por cierto. ¿Ah, sí? Sí. Ah. Bien hecho, doña Alba. Pues hoy le preguntábamos a los oyentes, don Luis, si cree que deberían ser deportados todos los inmigrantes legales o ilegales que participen en disturbios violentos o cometan delitos graves. Como comentábamos esta mañana, esto es en relación con esos disturbios que está habiendo en estos momentos en Gerona, concretamente en Salt, por esa desocupación de un imán, que al final parece que le van a dar una casa social, ¿no? Para vivir, que no hace falta que ocupe, ya se la regalamos nosotros, no pasa nada. En este caso dábamos 4 opciones, como solemos dar. Sí, depende del caso, no, y no lo sé. No sé qué piensan los tertulianos de hoy. Yo he votado que sí, si mal no recuerdo, si mi memoria no falla, porque así a primera hora según me he levantado, pero lo tengo clarísimo, pero desde luego que sí, pero porque lo que hemos visto en Salta es algo totalmente intolerable. O sea, estamos hablando al final de los peligros que supone la inmigración ilegal, este es uno de ellos, ¿no? Porque al final estamos viendo cómo los vecinos de Salta están totalmente atemorizados de que estas cosas puedan suceder día sí y día no en sus propios territorios, y desde luego que sí, porque al final no podemos permitir ya no solo que alguien entre de forma ilegal, que es una ilegalidad en sí misma, sino que aún por encima que España te acoge, ¿no? Como dice la izquierda, y vengas aquí a cometer delitos, que no es lógico. El cumplimiento de la ley es lo fundamental. Exacto. O sea, yo, si quieres, pongo los matices, y si tiene que tener un control judicial, sumario, rápido, lo que sea, puedo poner 1000 matices, pero la respuesta es sí, claramente sí. Decir lo contrario es premiar el incumplimiento de la ley. ¿Y qué dice la gente? Pues, don Luis, no hay sorpresas. El sí gana con un 95% de la gente ha votado que sí. En segunda opción queda con un 4% el depende del caso. Entonces, digamos que prácticamente un 99% estarían a favor o de que los deportasen a los legales o ilegales si hacen este tipo de cosas, este tipo de situaciones, disturbios violentos o delitos graves. Pues el sí, 95%, perdón, y el 4% depende del caso. O sea que casi un 99%, bueno, casi no, un 99% estarían a favor en la mayoría de casos. Es que, Eric, ¿eres partidario del cumplimiento de la ley? Claro, es que es... No, está claro. Está claro, por eso la gente lo vota, ¿no? No, yo lo he dicho muchas veces, pero en un programa de televisión que había un nacionalista catalán y entonces no me acuerdo quién preguntó, bueno, ¿qué se puede hacer? Y yo dije, bueno, yo lo que creo es que habría que cumplir la ley. Y él me respondió, hombre, no hay que ser extremista. Bueno, claro, es decir... Claro. Que lo vigilen, ¿qué está pasando ahí? Que lo vigilen. Claro. Bueno, da igual. El caso es que un 1% ha votado que no y un 0%, hacía tiempo que no veíamos un 0%, ha votado que no lo saben. A pesar de que normalmente esta opción suele tener un 2, 3%, en este caso la gente lo tiene clarísimo. Sí, y ese 1% que cree que no. Leo si quiere, don Luis, algunos comentarios que nos han dejado en nuestras redes sociales. JL nos dice, y todos los ilegales que no hayan participado en disturbios violentos o hayan cometido delitos graves, esos también. La gente, pues yo creo que con este comentario deja claro que los legales que hagan este tipo de cosas sí, que los legales que no las hagan no, evidentemente, pero que los ilegales que cometan esto o no lo cometan, como está pasando en Estados Unidos, pues tienen que ser deportados. Nos deja Janto C su opinión también diciéndonos que dejémonos de darnos tiros en el pie. El que no cumpla con trabajo, respeto, normas y leyes, fuera.
Eso ahí deja su opinión Janto. Valerami nos dice, sí, ya bastantes delincuentes nacionales tenemos como para importarlos de fuera. Esto se ha comentado siempre mucho. Al final a los delincuentes españoles pues no hay otra que quedárselos, porque ¿dónde los vas a enviar? Bueno, las cárceles están para eso, pero los de fuera que los acojan sus países, que es cosa suya, ¿no? Darles, bueno, proveerles de ese dinero, no directamente, pero sí a través de lo que se les da en las cárceles, pues que lo hagan sus propios países, ¿no? Nos deja también Emilio Bravo. Y si no los deportan, por lo menos que les den casa gratis y una paga. Espero que se entienda la retranca gallega. Ya sabemos que en la radio pues la ironía no es lo mejor, pero bueno, aún así he querido traer este mensaje. Por último, María nos dice, es de logística y sensatez. Un buen gobierno debería proteger al país y no es lo que está sucediendo. Pues ese sería el último comentario, don Luis. Tiene claro que nuestro gobierno, dirigido por Pedro Sánchez, se está centrando en proteger a otras cosas que no son sus ciudadanos y su país. Bueno, muchísimas gracias, don Eric. Muchísimas gracias, doña Alba Vila. Muchísimas gracias, don Gracias Timmermans. A ver si el próximo día, no sé, interviene usted un poquillo más, porque está usted tímido y no me gusta verle tímido. Por cierto, le debo 3 cervezas, hombre. Sí, es verdad. Voy a venir yo con más piropos preparados para que me caiga un desayuno, aunque sea. Pero bueno, el lunes no me olvido de los churros, ¿eh? Mira, pues Solo voy a venir por los churros, que a ustedes les tengo muy pues vistos. si vienen el lunes a los desayunos en libertad, también podrán conocer a doña Alba Vila. Si pueden hablar con ella, no tienen la boca llena de churros, claro. Claro. Bueno, y ponemos punto final a la tertulia, como siempre, con don Paco Linares, que nos quiere recordar que todo viene de atrás, ahora que las mentiras y los desprecios están a la orden del día. Buenos días, don Paco. Es lógico lo que pasó ayer en España y lo que sucede en el mundo. Buenos días, don Luis del Pino. Gracias. Nada hubiera podido hacer Zapatero sin que el gobierno del PSOE hubiera arrebatado previamente a los jueces su total independencia en el año 1985. El gobierno de Felipe González nunca podría haber hecho nada contundente sin el título 8º de la Constitución, que trata sobre las autonomías. Aznar, en el año 2002, renunció a la herencia de la ley a la ley que encadena la unidad, el orden y los valores más morales y éticos. La rendición ante ETA no se habría producido si el PSOE y posteriormente Rajoy nos hubieran arrodillado frente al independentismo, como lo hizo Aznar ante Pujol, alejando a Alejo Vidal Quadras de Cataluña. Los desprecios del Partido Popular hacia Vox ya tienen su premio, con un frote de manos de Sánchez que ningunea así a más de 3 millones de españoles, no citando a Santiago Abascal a la ronda de consultas sobre armar España. Vox ha sido ninguneado. Ya sabemos quiénes son los enemigos de España, de su unidad y de la democracia. ¿Para qué fueron a la cita? ¿Para qué van? Los que acudieron, se sabía lo que iba a pasar. Unas fotos que den apariencia de normalidad en un contexto autoritario donde el dictador decide lo que sí y lo que no se debe tratar en el Congreso. Estos días atrás he resumido mucho la extraordinaria política de los reyes católicos y del cardenal Cisneros. Hoy he resumido justo todo lo contrario, la bochornosa situación de España, aquí en el Toro Televisión y en Mañanas en Libertad, donde uno se entera de todo lo que no le dejarán oír en ningún otro sitio. El lunes, más y mejor. Punto final.